concepto que debemos tener claro es el concepto de masa atómica, que sería la masa que tiene un solo átomo, ¿sí? Y para saber, o para tener un valor, se utiliza una unidad que se llama unidad de masa atómica, y para hacerlo como referencia se tomó el átomo de carbono número 12, ¿sí? Vuelvo a repetir, entonces se utilizó el átomo de carbono de número másico 12, eso se utilizó como referencia. Entonces una unidad de masa atómica, o UMA, es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono de número másico 12, que equivale en kilogramos a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, tengo que poner 26 ceros delante de este número para saber lo chiquitito que es este valor. Recuerden que acá, como está en notación científica y tengo menos 27, significa que el 0 va delante de este número. Los ceros van delante de este número. La masa atómica, A, ¿sí? Se lo llama también peso atómico de un elemento, está en la tabla periódica, se expresa en UMA, ¿sí? Y me indica la masa del átomo completo, o sea, sumando la cantidad de protones más neutrones, ¿sí? Porque recuerden que los electrones tienen una masa muy pequeña considerando o comparándola con los protones y neutrones. La masa atómica relativa de un elemento me indica el número de veces que la masa medida de sus átomos contiene a la 12ª parte de la masa de átomo de carbono, y es adimensional. Representa la medida de las masas isotópicas ponderadas de acuerdo a la abundancia de la naturaleza de los isótopos del elemento. ¿Qué quiere decir? Que si un elemento tiene una masa atómica de 14, significa que es 14 veces, contiene 14 veces a la 12ª parte del átomo de carbono 12. Y así sucesivamente. El hidrógeno tiene masa atómica 1, significa que contiene una sola vez a la 12ª parte del átomo de carbono 12. El número atómico, que me indica la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo, la masa atómica, que es la suma de los protones más neutrones, y el símbolo de cada uno de los elementos conocidos, donde se lo encuentra en la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué son los isótopos? Cuando dos átomos tienen el mismo número atómico. El número atómico, recuerden, se lo representa con la letra Z, indica la cantidad de protones en el núcleo. Pero diferentes números másicos, número másico A, que es la suma de protones más neutrones, se llama isótopos. Algunos elementos tienen varios isótopos naturales, mientras que otros solo existen en forma isotópica. Se han producido cientos de isótopos sintéticos, como dice acá la diapositiva. Varios isótopos naturales y algunos sintéticos son inestables. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos, y así varios elementos. ¿Qué sería la masa molecular? Es la masa, ¿sí?, de una molécula, ¿sí? Otro concepto importante es el mol. ¿Qué es un mol? Un mol expresa, ¿sí?, como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono. Pero dicho de otra manera, hay un número que se llama número de Avogadro, y entonces un mol indica, un mol es un número constante de átomos, moléculas o iones, ¿sí? Y ese número constante es el número de Avogadro, 6023 por 10 a la 23. Escrito en forma normal sería este número, para que vean lo grande que es el número de Avogadro. 602.300 trillones de átomos, moléculas o iones contiene un mol. O sea, si yo quiero juntar un mol de personas, tengo que juntar esta cantidad de personas, que son una infinidad de planetas tierras todos juntos para llegar a este número de personas. Si quiero juntar un mol de viromes, tengo que tomar en una bolsa imaginaria y poner dentro de esa bolsa esta cantidad de viromes, que es un número tremendamente gigante. El volumen molar de un gas
Bueno, resulta que a una determinada presión y temperatura, que se llama condiciones normales de presión y temperatura, que es la presión a una atmósfera y la temperatura a 0 grados centígrados, a eso se le llama condiciones normales de presión y temperatura, se determinó que un mol de cualquier gas, recuerden que un mol siempre tiene esta cantidad de átomos, moléculas o iones, un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros. A ese valor se lo llama volumen molar de un gas. ¿Qué es una ecuación química? Lo que es la relación entre las cantidades de las sustancias que intervienen en esa ecuación, ¿sí? Y cuando está ajustada significa que indica bien cada una de las cantidades, ¿sí?, o de relaciones que hay en esa reacción química. ¿Qué son las relaciones estequiométricas? Relaciones moleculares y relaciones en peso. Estas relaciones estequiométricas es cómo calcularlas. Hay un tema en esta materia, ¿sí?, donde vamos a ver toda estequiometría y donde vamos a ver cómo determinar estas relaciones moleculares y relaciones en peso.